¿Y si los evangelios que conoces no fueran toda la historia? En los primeros siglos del cristianismo circularon textos que narraban la vida y las enseñanzas de Jesús, pero que nunca llegaron al Nuevo Testamento. Evangelios ocultos, suprimidos, tachados de herejía por no alinearse con el relato oficial. ¿Qué decían realmente? ¿Por qué fueron prohibidos? En este video vas a descubrir los textos que la Iglesia quiso enterrar. Relatos alternativos que muestran a un Jesús más humano, más enigmático o incluso completamente diferente. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos puede sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre el cristianismo. ¿Cómo pudo una pequeña secta judía transformarse en la religión dominante del poderoso Imperio Romano? Para entender los evangelios apócrifos, debemos viajar primero a la Palestina del siglo I, una región bajo ocupación romana donde las tensiones políticas y religiosas hervían. Imagina las calles polvorientas de Jerusalén, donde soldados romanos patrullan entre peregrinos judíos, mientras diversos grupos, fariseos, saduceos, celotes y esenios, debaten intensamente sobre cómo responder a la dominación extranjera y cómo interpretar las antiguas profecías sobre un Mesías libertador. El mundo mediterráneo de aquel tiempo era un crisol de culturas y religiones. En Alejandría, filósofos judíos como Filón intentaban reconciliar las escrituras hebreas con el pensamiento griego. En Atenas y Roma, cultos mistéricos como los de Eleusis o Mitra ofrecían a sus iniciados conocimientos secretos sobre la vida después de la muerte. En este contexto multicultural, donde las ideas viajaban por las rutas comerciales junto con las mercancías, el mensaje sobre un maestro judío crucificado y resucitado comenzó a extenderse, transformándose sutilmente según llegaba a diferentes audiencias. Las primeras comunidades cristianas eran extraordinariamente diversas. En Jerusalén, los seguidores judíos de Jesús, liderados por Santiago, el hermano del Señor, continuaban observando la ley mosaica mientras creían que Jesús era el Mesías prometido. En Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, judíos y gentiles adoraban juntos, creando tensiones sobre cuántas tradiciones judías debían mantener. En Alejandría, intelectuales como Valentín desarrollaban interpretaciones filosóficas sofisticadas del mensaje de Jesús, mientras en Roma, preocupaciones más prácticas sobre organización y autoridad ganaban importancia. Esta diversidad se reflejaba naturalmente en los textos que estas comunidades producían y valoraban. Cada grupo tenía sus propias tradiciones orales sobre Jesús, que eventualmente fueron poniéndose por escrito. Algunos enfatizaban las conexiones de Jesús con las profecías judías, otros sus enseñanzas éticas, otros sus milagros como prueba de divinidad, y otros sus enseñanzas místicas sobre el conocimiento interior. No existía aún una Biblia cristiana definida, y diferentes comunidades utilizaban diferentes colecciones de textos en sus reuniones. La transformación radical llegó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo y posteriormente lo favoreció. De repente, una religión perseguida se convertía en una institución con poder político. Las cuestiones sobre qué textos eran auténticos y cuáles no dejaron de ser debates teológicos abstractos para convertirse en decisiones con consecuencias políticas reales. Obispos como Atanasio comenzaron a publicar listas de libros aceptables, mientras concilios como el de Nicea en 325 d.C. intentaban definir la ortodoxia. Los textos que no se alineaban con estas definiciones emergentes quedaron gradualmente marginados
preservados solo por comunidades en los márgenes del imperio o enterrados para protegerlos, como aquellos jarros en las arenas de Egipto que esperarían siglos para revelar sus secretos. ¿Qué se siente descubrir un texto que no ha sido leído en más de 1500 años? Volvamos a Muhammad Ali, aquel campesino egipcio de Nag Hammadi. Cuando rompió aquella jarra de cerámica en 1945, no sabía que estaba a punto de cambiar nuestra comprensión de la historia cristiana. En su interior encontró 13 códices de papiro encuadernados en cuero, con textos en copto, la antigua lengua egipcia escrita con caracteres griegos. Entre ellos estaba el único ejemplar completo conocido del Evangelio de Tomás, junto con otros textos como el Evangelio de Felipe y el Apocalipsis de Pablo. La historia de estos manuscritos es rocambolesca. Después de su descubrimiento, algunos fueron quemados como combustible, otros vendidos en el mercado negro, hasta que finalmente los especialistas pudieron reunir y preservar la mayoría de ellos. Pero Nag Hammadi no es el único descubrimiento extraordinario. En 1896, en un mercado del Cairo, un comerciante ofreció a un coleccionista varios papiros antiguos. Entre ellos se encontraba un pequeño códice que contenía el Evangelio de María Magdalena, un texto que presenta a María como receptora de revelaciones especiales de Jesús y que muestra disputas entre ella y Pedro sobre liderazgo. Décadas después, en la década de 1970, apareció en el mercado de antigüedades un manuscrito deteriorado que resultó ser el único ejemplar conocido del Evangelio de Judas. Un texto que retrata a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más fiel que ayuda a Jesús a cumplir su misión divina. El trabajo de recuperar estos textos es parecido a resolver un rompecabezas imposible. Imagina fragmentos de papiro frágiles como hojas secas, con tinta desvanecida, páginas faltantes y escritos en lenguas antiguas que pocos pueden leer hoy. Los papirólogos trabajan con pinzas, microscopios y ahora tecnologías digitales como la fotografía multiespectral que puede revelar texto invisible al ojo humano. En el caso del Evangelio de Judas, el manuscrito había sufrido tanto daño después de su descubrimiento. Fue incluso congelado y descongelado por traficantes que intentaban aumentar su valor, que se desmoronaba en pequeños fragmentos que tuvieron que ser meticulosamente reordenados. Cada descubrimiento plantea preguntas fascinantes. ¿Quién escribió estos textos? ¿Por qué fueron escondidos? ¿Quién los leía? Los manuscritos de Nag Hammadi fueron probablemente enterrados por monjes de un monasterio cercano después de que el obispo Atanasio ordenara la destrucción de textos heréticos en el año 367 d.C. En lugar de quemarlos, estos monjes quizás decidieron preservarlos, enterrándolos en el desierto, donde el clima seco los conservaría perfectamente durante siglos. El hecho de que muchos de estos textos estén traducidos al copto sugiere que fueron importantes para comunidades cristianas egipcias que mantenían tradiciones distintas a las de Roma o Constantinopla. Los métodos para datar y autenticar estos hallazgos combinan ciencia y erudición histórica. El análisis de radiocarbono puede decirnos cuándo fue fabricado el papiro o el pergamino, mientras que el estudio de la escritura, paleografía, nos ayuda a situar el manuscrito en un periodo específico. El análisis lingüístico y teológico puede revelar capas más antiguas dentro del texto. Por ejemplo, aunque los manuscritos físicos de Nag Hammadi datan del siglo IV, los textos que contienen fueron compuestos probablemente en griego entre los siglos II y XIII, y algunos, como el Evangelio de Tomás, podrían contener material tan antiguo como los evangelios canónicos.
Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir lo que creemos saber sobre los orígenes cristianos. Y quién sabe qué secretos aún permanecen enterrados bajo las arenas del desierto o escondidos en bibliotecas olvidadas. ¿Quién decidió qué libros merecían estar en la Biblia y cuáles debían ser excluidos? La historia del canon bíblico no comienza con un concilio de obispos votando sobre una lista preestablecida, como a veces se imagina popularmente. Fue un proceso gradual, complejo y a menudo conflictivo que duró siglos. Imagina las primeras comunidades cristianas reuniéndose en casas particulares, compartiendo cartas de Pablo o colecciones de dichos de Jesús. Al principio, la escritura para estos cristianos eran los textos judíos, lo que ahora llamamos Antiguo Testamento. Gradualmente, algunos escritos cristianos comenzaron a ser leídos junto a estos textos antiguos en las reuniones comunitarias. El primer intento conocido de definir un canon cristiano vino, irónicamente, de alguien que hoy sería considerado herético. Hacia el año 140 d.C., Marción, un acaudalado armador de barcos y líder cristiano, propuso que los cristianos deberían rechazar completamente las escrituras judías y quedarse solo con una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Marción creía que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo inferior y malévolo, distinto del Dios amoroso revelado por Jesús. Esta propuesta radical provocó una fuerte reacción entre otros líderes cristianos, que reafirmaron el valor de las escrituras judías y comenzaron a reflexionar más sistemáticamente sobre qué textos cristianos debían ser considerados autoritativos. Durante los siglos II y III fueron emergiendo criterios para determinar qué textos merecían ser incluidos en las colecciones cristianas. La apostolicidad era fundamental. ¿Estaba el texto conectado con un apóstol o discípulo directo de Jesús? La antigüedad también importaba. Los textos más cercanos a la época de Jesús se consideraban más fiables. La ortodoxia era otro filtro. Concordaba el texto con lo que se consideraba la enseñanza correcta sobre Cristo. Y finalmente, el uso generalizado. ¿Era el texto aceptado y utilizado por la mayoría de las iglesias importantes? Textos como los 4 evangelios canónicos y las principales cartas paulinas cumplían estos criterios para la mayoría de las comunidades, pero había considerable desacuerdo sobre otros escritos. El proceso de canonización se aceleró en el siglo IV, cuando el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la favorecida por el imperio. En el año 331 d.C., el emperador Constantino encargó 50 copias de las escrituras cristianas para las iglesias de Constantinopla, lo que implicaba decidir qué textos incluir. En el año 367 d.C., Atanasio, obispo de Alejandría, emitió su famosa carta pascual en la que listaba exactamente los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. La primera vez que esta colección específica aparece documentada. Concilios posteriores como el de Hipona 393 d.C. y Cartago 397 d.C. ratificaron esencialmente esta selección, aunque el proceso de aceptación universal fue gradual y con variaciones regionales. Es crucial entender que la formación del canon no fue simplemente un proceso neutro de selección de los textos mejores o más auténticos. Fue también un proceso político en el que ciertos grupos cristianos ganaron influencia sobre otros. Los textos asociados con comunidades marginadas, como los cristianos judíos que seguían observando la ley mosaica, o grupos con liderazgo femenino prominente, o comunidades con interpretaciones místicas del mensaje de Jesús, tenían menos probabilidades de ser incluidos.
El canon que finalmente emergió reflejaba la teología de las comunidades cristianas que habían logrado mayor poder institucional y apoyo imperial. Los textos excluidos no desaparecieron completamente, sino que continuaron circulando en los márgenes del cristianismo o fueron preservados por grupos como los cristianos gnósticos en Egipto, los maniqueos en Persia o diversas iglesias orientales que mantenían tradiciones distintas a las de Roma. ¿Qué revelan realmente estos textos olvidados sobre Jesús y el cristianismo primitivo? Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma, no solo de palabras, sino de símbolos e imágenes que pertenecen a un mundo muy distinto al nuestro. Leer los evangelios apócrifos requiere algo similar a la traducción cultural. Cuando el evangelio de Tomás comienza diciendo: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte, o cuando el evangelio de Felipe describe un beso místico entre Jesús y María Magdalena, estamos ante un lenguaje que opera con códigos diferentes a los que estamos acostumbrados en los textos canónicos. La comparación entre pasajes paralelos de evangelios canónicos y apócrifos revela perspectivas fascinantes. Por ejemplo, la famosa parábola del sembrador aparece tanto en los evangelios sinópticos como en el evangelio de Tomás, pero con diferencias sutiles y significativas. Mientras Marcos presenta la parábola como una alegoría sobre diferentes tipos de oyentes de la palabra, Tomás la presenta sin interpretación explícita, como una invitación a la reflexión personal. O consideremos el Sermón de la Montaña. Mientras Mateo lo presenta como una nueva ley ética, fragmentos de estas enseñanzas aparecen en Tomás como instrucciones para un camino de transformación interior y conocimiento de sí mismo. Los desafíos lingüísticos son enormes. Muchos de estos textos sobreviven solo en traducción, habiendo pasado del arameo original que hablaría Jesús, al griego en que fueron escritos inicialmente, y luego al copto, latín, siríaco o eslavo antiguo en Mindonesian, que se han conservado. Cada traducción implica interpretación y posibles distorsiones. Además, estos textos utilizan un lenguaje deliberadamente simbólico y enigmático. Cuando el Evangelio de Felipe habla de la cámara nupcial como un sacramento, o cuando el Evangelio de Judas describe esferas celestiales y seres angélicos con nombres extraños, estamos ante un lenguaje místico que busca transmitir experiencias inefables o conocimientos considerados demasiado sagrados para ser expresados directamente. El caso del Evangelio de Tomás merece especial atención. Este texto no narra la vida de Jesús, sino que presenta 114 dichos, muchos de los cuales tienen paralelos en los evangelios canónicos, mientras otros son completamente desconocidos. Por ejemplo, el dicho 22 incluye esta enigmática instrucción: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del masculino y del femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Algunos eruditos argumentan que Tomás puede ser tan antiguo como Marcos, preservando una tradición independiente de dichos de Jesús. Otros lo consideran una elaboración posterior influenciada por ideas gnósticas. El debate continúa, pero su importancia es innegable para entender las diversas formas en que las palabras de Jesús fueron recordadas e interpretadas. La metodología moderna para estudiar estos textos combina herramientas de la crítica literaria, la historia, la arqueología y la antropología cultural. Los eruditos examinan el vocabulario, la estructura y los temas para identificar las comunidades que podrían haber producido cada texto. Buscan pistas sobre las preocupaciones sociales, las prácticas rituales y las estructuras de liderazgo que se reflejan en ellos.
También investigan las relaciones intertextuales. ¿Depende este evangelio de los canónicos o preserva tradiciones independientes? Refleja debates teológicos conocidos por otras fuentes. Este trabajo detectivesco nos permite reconstruir no solo el contenido de estos textos, sino también los mundos sociales en que fueron creados y las diversas formas en que los primeros cristianos entendieron la figura y el mensaje de Jesús, mostrando un panorama mucho más diverso y complejo de lo que las historias oficiales nos han transmitido. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Esta pregunta, aparentemente simple, recibió respuestas asombrosamente diversas en los primeros siglos del cristianismo, como revelan los evangelios apócrifos. Imagina una conversación entre cristianos del siglo II. Para uno, Jesús es principalmente un maestro de sabiduría que revela conocimientos secretos. Para otro, es el Mesías judío que cumple las antiguas profecías. Para un tercero es una apariencia divina que solo parecía humano. Para un cuarto es un hombre adoptado por Dios en su bautismo. Todas estas visiones coexistían, cada una apoyada por diferentes comunidades y textos. El Evangelio de Juan, aunque canónico, ya muestra una cristología elevada que presenta a Jesús como el Logos divino preexistente. Pero algunos textos apócrifos van más allá. El apócrifo de Juan describe a Cristo como un ser de luz pura que aparece a Juan después de la resurrección, revelándole secretos cósmicos sobre la creación del mundo por un demiurgo ignorante y el viaje del alma para regresar a su origen divino. En el otro extremo, el Evangelio de los Ebionitas, asociado con cristianos judíos, presenta a Jesús como un hombre excepcional, pero totalmente humano, elegido por Dios por su perfecta observancia de la ley, negando explícitamente su preexistencia o nacimiento virginal. Las imágenes femeninas para lo divino aparecen sorprendentemente en varios textos apócrifos. El Evangelio de los Hebreos se refiere al Espíritu Santo en femenino, como en el idioma hebreo donde ruach, espíritu, es femenino, y cita a Jesús refiriéndose al Espíritu como mi madre. El texto gnóstico Trueno, mente perfecta, presenta una revelación divina en voz femenina que declara: yo soy la primera y la última, yo soy la honrada y la despreciada, yo soy la prostituta y la santa. Estos textos sugieren que algunas comunidades cristianas primitivas estaban abiertas a conceptualizar lo divino en términos tanto femeninos como masculinos. Una perspectiva que se perdió en la tradición ortodoxa posterior. El Evangelio de Judas, redescubierto recientemente, ofrece quizás la inversión más radical de la narrativa tradicional. En este texto, Judas no es un traidor, sino el único discípulo que realmente comprende la misión de Jesús. Mientras los otros apóstoles adoran al Dios inferior que creó el mundo material, solo Judas reconoce que Jesús proviene del reino espiritual superior. Jesús le pide a Judas que lo traicione para liberarlo de su cuerpo físico y permitirle regresar al reino divino. Esta interpretación transforma completamente la figura de Judas y cuestiona la comprensión tradicional de la crucifixión, presentándola no como un sacrificio redentor, sino como una liberación del Espíritu Divino atrapado en la materia. Estas diversas cristologías reflejan no solo debates teológicos abstractos, sino diferentes formas de entender la salvación y la práctica religiosa. Para comunidades que enfatizaban la humanidad de Jesús, la salvación consistía en seguir sus enseñanzas éticas y su ejemplo. Para aquellos que veían a Jesús principalmente como el cumplimiento de las profecías judías, la observancia de la ley seguía siendo central.
Para los que lo veían como un revelador de conocimiento secreto, la salvación venía a través de la gnosis, conocimiento espiritual interior. Y para quienes enfatizaban su divinidad completa, la participación en sacramentos que comunicaban su esencia divina era el camino. Esta diversidad nos muestra que el cristianismo primitivo no era un sistema unificado, sino un espectro de interpretaciones, cada una intentando comprender el significado de la vida y enseñanzas de Jesús desde non esempio, su propio contexto cultural e intelectual. ¿Qué hizo Jesús cuando era niño? Los evangelios canónicos guardan un misterioso silencio sobre la infancia y juventud de Jesús, con la excepción de unas pocas escenas en Lucas. Este vacío fue llenado por una rica tradición de evangelios de la infancia, que satisfacían la curiosidad natural de los creyentes sobre los primeros años de su Salvador. Imagina a una madre cristiana del siglo III contando a sus hijos historias sobre el niño Jesús, jugando con sus amigos, o a un predicador ilustrando un sermón con anécdotas sobre los primeros milagros del pequeño Mesías. Estos relatos, a menudo maravillosos y fantásticos, revelan mucho sobre cómo las comunidades cristianas imaginaban a su fundador. El protoevangelio de Santiago, uno de los más influyentes, no se centra realmente en Jesús, sino en su madre María. Escrito probablemente a mediados del siglo II, narra el nacimiento milagroso de María, su infancia en el templo de Jerusalén, donde era alimentada por ángeles, y los extraordinarios eventos que rodearon su selección como esposa de José y el nacimiento virginal de Jesús. Este texto es el origen de muchas creencias sobre María que perduran hasta hoy, como los nombres de sus padres, Joaquín y Ana, su presentación en el templo y su virginidad perpetua. Describe el nacimiento de Jesús, ocurriendo en una cueva, con una partera como testigo que verifica milagrosamente la virginidad intacta de María después del parto. El Evangelio de la infancia de Tomás presenta una imagen sorprendente y a veces inquietante del niño Jesús. En estas historias, el joven Jesús realiza milagros que van desde lo beneficioso hasta lo vengativo. En un episodio, da vida a pájaros de barro que ha modelado. En otro, resucita a un amigo que había caído de un tejado, pero también maldice a un niño que lo molesta, haciendo que se seque como un árbol, y otro que choca accidentalmente con él cae muerto instantáneamente. Cuando los vecinos se quejan a José, Jesús los ciega temporalmente. Solo hacia el final del relato, Jesús madura y comienza a usar sus poderes exclusivamente para el bien. Estas historias, que podrían parecernos chocantes, reflejan un intento de reconciliar la humanidad de Jesús niño con su divinidad, mostrándolo como un ser extraordinario que debía aprender a controlar sus poderes divinos. El Evangelio árabe, de la infancia, una compilación posterior que incorpora elementos de textos anteriores, añade coloridas historias sobre el exilio de la Sagrada Familia en Egipto. Narra cómo ídolos egipcios se desplomaban ante la presencia del niño Jesús, cómo curaba a niños enfermos y cómo incluso las aguas del Nilo le obedecían. En este texto, cada objeto que tocaba la Sagrada Familia, el agua en que se había bañado Jesús, sus pañales, la cueva donde descansaron, adquiría propiedades milagrosas, prefigurando el culto posterior a las reliquias. Estas historias satisfacían el deseo de los creyentes de conectar su fe con lugares específicos y objetos tangibles, creando una geografía sagrada que podía ser visitada y experimentada. La influencia de estos textos en la piedad popular, el arte y la liturgia ha sido inmensa, a pesar de su exclusión del canon.
Las escenas de la natividad que vemos en el arte cristiano, con el buey y el asno junto al pesebre, o la representación de María como una niña que sube los escalones del templo, vienen de estos evangelios, no de los canónicos. Festividades, como la Natividad de María, su presentación en el templo, o la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, derivan directamente del protoevangelio. Estos textos, aunque marginados oficialmente, entraron por la puerta trasera de la tradición a través del arte, las festividades y las devociones populares, demostrando que el canon literario y la tradición viva no siempre coincidían perfectamente. Sus elementos fantásticos y a veces folclóricos nos recuerdan que las comunidades cristianas, como todas las comunidades religiosas, no solo buscaban teología abstracta, sino también historias vívidas que pudieran alimentar la imaginación y nutrir la fe cotidiana. ¿Cómo murió realmente Jesús y qué ocurrió después? Esta pregunta central para la fe cristiana recibe respuestas sorprendentemente diversas en los evangelios apócrifos que narran la pasión, crucifixión y resurrección. Imagina una iglesia primitiva en Siria o Egipto, donde durante la Semana Santa se leían no solo los relatos canónicos, sino también textos como el Evangelio de Pedro, con su cruz parlante y ángeles de proporciones cósmicas. Estos textos alternativos ofrecían detalles dramáticos y vívidos que satisfacían el deseo de los fieles de visualizar y comprender los últimos momentos de su Salvador. El Evangelio de Pedro, conocido fragmentariamente desde su descubrimiento en Egipto en 1886, ofrece una narrativa de la pasión con elementos únicos. Escrito probablemente a mediados del siglo II, exonera a Pilato de responsabilidad, colocando toda la culpa en Herodes y los judíos. Durante la crucifixión, Jesús mantiene un silencio sobrenatural, como quien no siente dolor alguno. Pero el momento más extraordinario viene durante la resurrección, cuando testigos ven descender del cielo a dos ángeles resplandecientes de estatura colosal, seguidos por una cruz que los sigue. Una voz celestial pregunta: ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde: sí. Esta imagen de una cruz parlante y animada refleja una cristología donde lo divino permea cada elemento de la pasión, transformando incluso el instrumento de tortura en un ser celestial. El Evangelio de Nicodemo, también conocido como Hechos de Pilato, elabora extensamente los juicios de Jesús y añade un extenso relato de su descenso a los infiernos entre su muerte y resurrección. Escrito probablemente entre los siglos IV y V, este texto satisfacía la curiosidad sobre qué hizo Jesús durante esos 3 días. Describe cómo Cristo desciende triunfalmente al Hades, donde confronta a Satanás, rompe las puertas del infierno y libera a los justos del Antiguo Testamento, comenzando por Adán y Eva. Esta narrativa, conocida como la Anastasis, resurrección, se convertiría en un tema iconográfico central en el arte cristiano oriental y en parte de la teología oficial sobre la redención universal traída por Cristo. Las cartas de Pilato, el ciclo de Pilato y otros textos similares reflejan el interés por rehabilitar la figura del gobernador romano y convertirlo en un testigo de la divinidad de Cristo. En algunos de estos textos, Pilato escribe al emperador Tiberio, informándole sobre Jesús y su injusta condena, declarando su propia convicción de la inocencia de Jesús y los prodigios que acompañaron su muerte. En la tradición copta y etíope, Pilato incluso se convierte en mártir cristiano, ejecutado por orden del emperador tras su conversión. Esta transformación de Pilato de villano a casi santo refleja el cambiante contexto político.
cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el Imperio Romano. Resultaba teológicamente conveniente minimizar el conflicto con las autoridades imperiales y subrayar que representantes del emperador habían reconocido la divinidad de Cristo. La existencia de estos relatos alternativos de la pasión nos muestra las diversas formas en que las comunidades cristianas interpretaban el evento central de su fe. Algunos enfatizaban el sufrimiento humano de Jesús, creando conmovedores relatos de su agonía para fomentar la compasión y empatía de los creyentes. Otros acentuaban su naturaleza divina, mostrándolo impasible ante el dolor y en control total de los acontecimientos, subrayando su voluntaria entrega. Algunos buscaban culpables específicos, reflejando tensiones entre comunidades cristianas y judías. Y otros elaboraban narrativas cósmicas donde la crucifixión era solo un episodio, visible de una batalla espiritual más amplia. Cada interpretación respondía a necesidades teológicas, pastorales y políticas de distintas comunidades, mostrándonos que incluso el acontecimiento fundacional del cristianismo estaba sujeto a múltiples lecturas e interpretaciones. ¿Qué papel jugaron realmente las mujeres en el movimiento de Jesús? Los evangelios canónicos ya mencionan a varias mujeres como seguidoras cercanas y testigos cruciales, pero algunos textos apócrifos van mucho más allá, presentando a figuras femeninas como receptoras privilegiadas de enseñanzas especiales de Jesús. Entre estos, el Evangelio de María ocupa un lugar especial. Descubierto en 1896 en Egipto, este fragmentario texto del siglo II presenta a María Magdalena como una líder espiritual que conforta a los apóstoles tras la partida de Jesús y les transmite enseñanzas secretas que recibió directamente del Salvador. ¿Lo conociste mejor que nosotros? ¿Acaso Él te amaba más que a nosotros? Con estas palabras desafiantes, Pedro cuestiona la autoridad de María en este evangelio. La respuesta es reveladora. Leví defiende a María diciendo: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Este intercambio sugiere tensiones sobre el liderazgo femenino en algunas comunidades cristianas primitivas. El texto presenta a María como poseedora de un conocimiento espiritual superior al de Pedro, invirtiendo la jerarquía que eventualmente se establecería en la iglesia institucional donde la autoridad de Pedro se convertiría en preeminente. El contenido de la revelación de María es profundamente místico. Describe el ascenso del alma a través de reinos espirituales donde debe enfrentarse a poderes cósmicos que intentan retenerla. Cada poder representa una pasión o apego que el alma debe trascender. Oscuridad, deseo, ignorancia, celos de muerte, reino de la carne y falsa sabiduría. El mensaje central es que la verdadera naturaleza humana es espiritual y está destinada a la libertad, no encadenada al mundo material o a las pasiones. La materia dio origen a una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. A continuación, se produce una perturbación en todo el cuerpo. Esta visión gnóstica presenta la salvación como un despertar interior a la verdadera naturaleza del ser, más que como un rescate del pecado mediante un sacrificio. El Evangelio de María no es único en su presentación de figuras femeninas prominentes. El Evangelio de Felipe menciona a María Magdalena como la compañera koinonos de Jesús, a quien amaba más que a todos los discípulos y besaba frecuentemente en la boca, provocando los celos de los otros discípulos. La Pistis Sophia, un extenso texto gnóstico,
muestra a María Magdalena haciendo más preguntas a Jesús resucitado que cualquier otro discípulo, siendo elogiada por él como bienaventurada más allá de todas las mujeres de la tierra, y la que será completa en todos los misterios. Y el diálogo del Salvador presenta a María, junto con Judas y Mateo, como receptores de enseñanzas especiales, donde ella se destaca por la profundidad de sus preguntas y comprensión. La evidencia de estos textos, junto con referencias en 1900 escritos canónicos y patrísticos, ha llevado a muchos académicos a reconsiderar el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Sugieren que algunas comunidades cristianas tempranas pudieron haber sido más igualitarias, con mujeres desempeñando roles de liderazgo como profetisas, maestras y misioneras. El Evangelio de María, en particular, parece reflejar una tradición que veía a María Magdalena no como la pecadora arrepentida de interpretaciones posteriores, sino como una apóstol por derecho propio, incluso superior en comprensión espiritual a Pedro. Con el tiempo, estas tradiciones fueron marginadas a medida que el cristianismo se institucionalizaba y adoptaba estructuras de liderazgo más jerárquicas y exclusivamente masculinas, reflejando las normas patriarcales de la sociedad grecorromana. La recuperación moderna de estos textos ha inspirado nuevas reflexiones sobre la diversidad del cristianismo primitivo y ha proporcionado recursos históricos para quienes buscan tradiciones cristianas más inclusivas con respecto al liderazgo femenino. Y si existiera un evangelio compuesto únicamente de palabras atribuidas a Jesús, sin narrativa, sin milagros, sin crucifixión ni resurrección, ese texto existe. Es el Evangelio de Tomás, quizás el más fascinante y debatido de todos los evangelios apócrifos. Descubierto en su versión completa en Nag Hammadi en 1945, este texto no cuenta una historia sobre Jesús, sino que presenta 114 dichos o logias, muchos iniciando con la frase «Jesús dijo». Su primera línea establece el tono enigmático que lo caracteriza. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y dijo: quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Aproximadamente la mitad de estos dichos tienen paralelos en los evangelios canónicos, a veces casi idénticos, otras veces con variaciones significativas. Por ejemplo, la parábola del sembrador aparece en Tomás sin la interpretación alegórica que encontramos en los sinópticos. Las bienaventuranzas están presentes, pero en formas más breves y con énfasis diferentes. Estas similitudes y diferencias han generado intensos debates académicos. ¿Depende Tomás de los evangelios canónicos o preserva una tradición independiente que podría remontarse a los primeros estratos de dichos de Jesús? Algunos eruditos, como Elaine Pagels y John Dominic Crossan, han argumentado que Tomás podría ser tan antiguo como Marcos, posiblemente reflejando una tradición oral anterior al año 70 d.C., cuando los evangelios canónicos comenzaron a escribirse. Lo más distintivo de Tomás son los dichos sin paralelo canónico, que presentan un Jesús más enigmático y místico. Considere el Logion 77. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo ha salido de mí y el todo ha llegado a mí. Parte un leño y allí estoy yo. Levanta una piedra y me encontrarás allí. O el Logion 22, donde Jesús dice que los lactantes son como los que entran en el reino, y que para entrar uno debe hacer del ojo interior el exterior, del hombre el mujer y de la mujer el hombre, de modo que no haya ni hombre ni mujer. Estos dichos sugieren una visión de la salvación como un retorno a la unidad primordial y un trascender las dualidades, incluyendo el género. La ausencia de narrativa en Tomás es profundamente significativa.
No hay relato de nacimiento, ministerio, crucifixión o resurrección. Jesús es presentado simplemente como el viviente, un revelador de sabiduría cuyas palabras, correctamente interpretadas, conducen a la vida eterna. Esta visión contrasta con el énfasis en la muerte redentora de Jesús, que se volvería central en la teología cristiana dominante. En Tomás, la salvación no viene a través del sacrificio de Cristo, sino del descubrimiento interior. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Logión 3. La redescubierta del Evangelio de Tomás ha revolucionado nuestra comprensión de los orígenes cristianos, sugiriendo que la diversidad teológica estaba presente desde el principio. Algunos académicos ven en Tomás evidencia de una corriente sapiencial dentro del cristianismo primitivo que enfatizaba a Jesús como maestro de sabiduría, paralelamente a la corriente apocalíptica que lo veía como heraldo del fin de Mindobesim, los tiempos, o la corriente cristológica que enfatizaba su muerte y resurrección. El texto ha inspirado también prácticas contemplativas contemporáneas, con muchos encontrando en sus enigmáticos dichos recursos para una espiritualidad que enfatiza la transformación interior y la búsqueda de la presencia divina en lo cotidiano, mostrando cómo estos antiguos textos pueden seguir siendo fuentes vivas de inspiración espiritual hoy. ¿Qué pasaría si te dijeran que este mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un ser inferior e ignorante, y que tu verdadero ser es una chispa divina atrapada en un cuerpo, esperando despertar y regresar a su origen celestial? Estas ideas sorprendentes están en el corazón de muchos evangelios gnósticos, textos que presentan a Jesús no como un redentor del pecado a través de su sacrificio, sino como un mensajero del reino de luz que viene a despertar a los humanos de su amnesia espiritual. El gnosticismo, del griego gnosis, conocimiento, englobaba diversas corrientes espirituales que florecieron entre los siglos II y IV, unidas por la creencia en un conocimiento salvífico secreto transmitido por Jesús a discípulos selectos. El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi, ejemplifica la interpretación gnóstica de los sacramentos cristianos. Para este texto, bautismo, unción, eucaristía y matrimonio espiritual no son simples rituales externos, sino transformaciones interiores que restauran la identidad divina original del creyente. Quienes se visten de la luz perfecta, a ellos no los pueden ver las potencias ni retener. Uno se vestirá de esta luz en el misterio de la unión. El texto es famoso también por sugerir una relación especial entre Jesús y María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. Para algunos eruditos, esto podría sugerir prácticas rituales donde el beso simbolizaba la transmisión de enseñanza espiritual. Para otros, refleja una tradición que reconocía una intimidad especial entre Jesús y María. El recientemente recuperado Evangelio de Judas invierte dramáticamente la narrativa tradicional, presentando a Judas no como traidor, sino como el discípulo más fiel. Tú superarás a todos ellos, le dice Jesús, porque sacrificarás al hombre que me reviste. En esta interpretación gnóstica, el cuerpo físico de Jesús es una vestidura temporal que debe ser sacrificada para liberar su esencia espiritual. Mientras los otros discípulos adoran al Dios inferior que creó el mundo material, solo Judas comprende el origen trascendente de Jesús. El texto incluye complejas descripciones cosmológicas de reinos espirituales, seres angelicales y la creación del mundo material como un acto defectuoso del demiurgo Yaldabaoth.
reflejando la sofisticada mitología característica de muchos textos gnósticos. El Apócrifo de Juan, otra joya de Nag Hammadi, ofrece una completa cosmogonía alternativa. Comienza con Juan recibiendo una visión de Cristo como ser de luz después de la crucifixión. Cristo le revela la verdadera historia de la creación. Del Dios supremo e inefable emana Barbelo, el principio femenino divino, y juntos producen el reino de los eones o seres divinos. Pero uno de estos eones, Sofía, sabiduría, por orgullo, intenta crear sin su pareja, produciendo al imperfecto Yaldabaoth, quien, ignorante de los reinos superiores, proclama: «Yo soy Dios, y no hay otro Dios fuera de mí». Este demiurgo crea el mundo material, y al ser humano, pero sin saberlo, la chispa divina de Sofía queda atrapada en Adán. El resto del texto narra cómo el Dios verdadero envía emisarios, culminando con Cristo, para despertar a los humanos a su verdadera naturaleza. Estos textos fueron vehementemente rechazados por los padres de la Iglesia, especialmente Ireneo de Lyon, quien escribió extensamente contra los gnósticos en el siglo II. Les acusaban de dualismo, dividir espíritu y materia, considerando la última como mala, de docetismo, negar la verdadera encarnación y sufrimiento de Cristo, y de elitismo, dividir a los cristianos entre espirituales, que poseían la gnosis, y psíquicos, que solo tenían fe. Sin embargo, los estudios modernos han matizado esta visión, reconociendo que el gnosticismo no era un movimiento uniforme ni necesariamente completamente distinto del cristianismo ortodoxo. Más bien, representaba un espectro de interpretaciones esotéricas del mensaje cristiano, algunas más radicales que otras, que florecieron en un período cuando las fronteras doctrinales aún estaban en formación. Su supresión representa no solo un debate teológico, sino también una lucha por definir qué significaba ser cristiano, con profundas implicaciones para la relación del cristianismo con su herencia judía, con el mundo material y con las estructuras jerárquicas emergentes de autoridad eclesial. ¿Qué hubiera sucedido si el cristianismo hubiera permanecido como un movimiento judío que veneraba a Jesús como Mesías mientras continuaba observando la ley de Moisés? Esta pregunta nos lleva a explorar los fascinantes evangelios judaico-cristianos, textos asociados con comunidades que mantenían prácticas judías como la circuncisión, el sábado y las leyes dietéticas, mientras creían en Jesús como el Mesías prometido. Estas comunidades, a veces llamadas ebionitas, los pobres o nazarenos, representan una rama del cristianismo primitivo que eventualmente se extinguió, pero que en los primeros siglos coexistió con otras interpretaciones cristianas emergentes. Tristemente, ninguno de estos evangelios ha sobrevivido completo. Los conocemos principalmente a través de citas y referencias en los escritos de padres de la Iglesia, como Ireneo, Orígenes y Jerónimo, quienes a menudo los mencionaban para refutarlos. Sabemos de la existencia de al menos 3 textos principales: el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los Nazarenos y el Evangelio de los Hebreos. Estos parecen haber sido versiones modificadas del Evangelio de Mateo, el más judío de los evangelios canónicos, adaptadas para reflejar las creencias particulares de estas comunidades. Estaban escritos probablemente en arameo o hebreo, aunque algunas secciones podrían haber circulado en traducciones griegas. El Evangelio de los Ebionitas, según las citas preservadas, presentaba a Jesús como un hombre común, elegido por Dios en su bautismo, rechazando explícitamente la noción de nacimiento virginal. Cuando el pueblo fue bautizado, vino también Jesús y fue bautizado por Juan, y cuando salió del agua,
se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía y entraba en él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, y de nuevo, hoy te he engendrado. Esta última frase, ausente en los evangelios canónicos, sugiere una teología adopcionista, donde Jesús se convierte en Hijo de Dios en el bautismo. No, desde su nacimiento o eternamente. Los ebionitas también eran vegetarianos, y su evangelio modificaba textos para reflejar esta práctica. Por ejemplo, alteraban las palabras de Juan el Bautista, quien en vez de comer langostas y miel silvestre, como en Marcos, consumía pasteles con miel silvestre, cambiando la palabra griega para langostas, acrides, por pasteles, encrides. Jesús también es presentado rechazando el sacrificio de animales. He venido a abolir los sacrificios, y si no dejáis de sacrificar, la ira no se apartará de vosotros. Esta oposición al sacrificio del templo reflejaba tanto su ética vegetariana como su situación histórica posterior a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 b.C. de Cristo. El Evangelio de los Nazarenos parece haber sido más cercano al Mateo canónico, pero con elementos distintivos. Jerónimo, que afirmaba haber visto este texto, menciona un pasaje donde el Espíritu Santo es descrito como la madre de Jesús. Mi madre, el Espíritu Santo, me tomó por uno de mis cabellos y me llevó al monte Tabor. Esta referencia femenina para el Espíritu refleja el género femenino de la palabra Espíritu, Ruach en hebreo, y sugiere una apertura a imágenes divinas femeninas entre algunos judeocristianos. El texto también incluía parábolas y dichos adicionales de Jesús, ausentes en los canónicos, como una elaborada versión de la parábola de los talentos. Estas comunidades judeocristianas eventualmente se extinguieron, atrapadas entre dos mundos, rechazadas por la mayoría de los judíos por su creencia en Jesús como Mesías, y marginadas por el cristianismo gentil emergente por su insistencia en prácticas judías como la circuncisión. Sin embargo, representan una fascinante carretera no tomada en la historia cristiana, una versión del cristianismo que podría haber permanecido mucho más conectada con sus raíces judías, enfatizando la observancia de la Torá junto con las enseñanzas de Jesús. Su marginalización refleja el distanciamiento gradual entre judaísmo y cristianismo, un proceso que culminaría en la emergencia de dos religiones separadas, cuando inicialmente el movimiento de Jesús había sido una corriente reformista dentro del judaísmo del Segundo Templo. ¿Cuántas voces del cristianismo primitivo han sido silenciadas para siempre? En su tratado contra las herejías, Ireneo de Lyon menciona que los seguidores de Valentín, un maestro gnóstico del siglo II, se jactan de poseer más evangelios que los que realmente existen. Y no exageraba. Además de los textos que hemos recuperado parcial o totalmente, sabemos de docenas de evangelios ahora perdidos, conocidos solo por breves citas o meras menciones en escritos patrísticos. Estos fantasmas literarios, como piezas faltantes de un enorme rompecabezas, nos recuerdan cuán incompleto es nuestro conocimiento del cristianismo primitivo y cuántas perspectivas diversas pueden haberse perdido en el filtro de la historia. El Evangelio de Eva, mencionado por Epifanio de Salamina en el siglo IV, parece haber contenido revelaciones místicas recibidas por Eva. La única cita preservada es enigmática. Estando en una montaña alta, oí una voz de trueno que decía: «Yo soy tú, y tú eres yo, y donde quiera que estés, allí estoy yo, y estoy sembrado en todas las cosas. Y de donde quieras me recoges, pero cuando me recoges, te recoges a ti mismo».
Este fragmento sugiere una teología mística de unidad divina humana similar a la encontrada en otros textos gnósticos. El hecho de que la reveladora sea Eva, tradicionalmente asociada con la caída, sugiere una reevaluación positiva de esta figura, posiblemente en comunidades con liderazgo femenino significativo. El Evangelio de Basílides, asociado con el maestro gnóstico alejandrino del mismo nombre, es mencionado por varios padres, pero sin citas directas sustanciales. Sabemos que Basílides enseñaba una compleja cosmología con 365 cielos, cada uno con sus propios poderes angelicales, y creía que Simón de Cirene fue crucificado en lugar de Jesús, quien observaba riendo la escena, habiendo cambiado su apariencia con Simón. Esta doctrina docetista que negaba la crucifixión real de Jesús fue particularmente escandalosa para los cristianos ortodoxos, pues socavaba la importancia salvífica del sufrimiento de Cristo. El Evangelio de Perfección, mencionado por Epifanio como usado por los gnósticos sofitas, adoradores de la serpiente, aparentemente reinterpretaba el relato de la caída en Génesis, presentando a la serpiente como emisaria de la sabiduría divina que intentaba liberar a Adán y Eva del control del demiurgo ignorante. Otros textos perdidos incluyen los evangelios de Matías, de Bartolomé, de Andrés y de los 12, cada uno asociado con tradiciones apostólicas específicas y comunidades que reivindicaban su autoridad. A veces, todo lo que tenemos son fragmentos papirológicos tantalizantemente breves. El papiro Egerton II, descubierto en Egipto en 1935, contiene 4 episodios de un evangelio desconocido del siglo II que muestra paralelos con Juan y los sinópticos, pero con variaciones significativas, sugiriendo una tradición independiente. El fragmento de Fayum, del siglo III, contiene solo unas pocas líneas de la escena de Pedro caminando sobre el agua, y el papiro Oxyrhynchus 840 presenta una controversia única entre Jesús y un sumo sacerdote sobre pureza ritual en el templo, sin paralelo en los canónicos. Estos textos fragmentarios y perdidos son como estrellas distantes que apenas podemos vislumbrar, pero cuya luz nos habla de un universo cristiano primitivo mucho más vasto y diverso de lo que habíamos imaginado. Nos recuerdan la naturaleza contingente de nuestro conocimiento histórico. Lo que sabemos está condicionado no solo por lo que se escribió, sino también por lo que se preservó, con factores como la geografía, el clima, las políticas eclesiásticas y el simple azar determinando qué voces podemos escuchar hoy y cuáles permanecen silenciadas. Cada nuevo descubrimiento, como el del Evangelio de Judas en 2006, tiene el potencial de transformar nuestra comprensión, recordándonos la humildad necesaria al intentar reconstruir el pasado con las limitadas piezas que han sobrevivido. ¿Quién decide qué es herejía y qué es ortodoxia? Detrás de las abstractas discusiones teológicas sobre los evangelios apócrifos se esconde una historia de poder, política y la lucha por definir la identidad cristiana. Imagina el concilio de Nicea en 325 d.C., convocado por el emperador Constantino, quien apenas una década antes había legalizado el cristianismo tras siglos de persecución. Reúne a obispos de todo el imperio para resolver disputas doctrinales. El emperador, aunque técnicamente aún no bautizado, preside vestido de púrpura imperial. Esta escena ilustra vívidamente cómo el cristianismo, de ser una secta perseguida, se transformaba en una religión imperial donde las definiciones teológicas adquirían consecuencias políticas directas. La canonización de ciertos evangelios y el rechazo de otros no fue un proceso neutral de selección académica, sino una batalla por el alma del cristianismo con ganadores y perdedores reales. Cuando Atanasio,
obispo de Alejandría, emitió su carta pascual en 367 d.C., listando los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Estaba ejerciendo autoridad institucional para marginar textos y comunidades que consideraba heterodoxos. No es coincidencia que poco después de esta carta se escondieran los códices de Nag Hammadi, probablemente para protegerlos de la destrucción. La definición del canon legitimaba ciertas estructuras de autoridad, principalmente el episcopado, masculino, que reivindicaba sucesión apostólica, mientras invalidaba otras como comunidades con liderazgo profético o femenino. Las dinámicas de género jugaron un papel crucial en estas luchas. Textos como el Evangelio de María, que presentaban a mujeres en roles de liderazgo espiritual y apostólico, se volvieron problemáticos a medida que el cristianismo adoptaba estructuras patriarcales, reflejo de la sociedad romana. Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200 d.C., criticaba furiosamente a comunidades heréticas donde incluso permiten que las mujeres enseñen, participen en debates, realicen exorcismos, prometan curaciones y quizás hasta bauticen. Las cartas pastorales ya habían establecido: no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. 1 Timoteo 2:12. Un texto que sería utilizado durante siglos para excluir a las mujeres del liderazgo eclesial, a pesar de evidencia en Pablo y los evangelios de mujeres en roles de liderazgo en las primeras comunidades. Factores económicos también influyeron en qué textos sobrevivieron. La producción de manuscritos era extremadamente costosa, requiriendo pergamino o papiro preparado y escribas profesionales. Las comunidades con mayores recursos y conexiones con centros de poder podían producir y distribuir más copias de sus textos preferidos, aumentando las probabilidades de su supervivencia. Las comunidades marginadas geográfica o económicamente, como grupos judeocristianos en Siria o comunidades gnósticas en Egipto rural, tenían menos capacidad para propagar sus escritos. Además, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, los recursos estatales comenzaron a financiar la producción de textos ortodoxos, inclinando aún más la balanza. Las acusaciones de herejía no eran meramente teológicas, sino también políticas. Cuando Ireneo atacaba a los gnósticos por su interpretación alegórica de las Escrituras, o Tertuliano criticaba a Marción por rechazar el Antiguo Testamento, estaban también defendiendo estructuras de autoridad específicas y una visión particular de la identidad cristiana. La herejía funcionaba como un concepto para marcar fronteras, definir lo otro para clarificar el nosotros. A medida que el cristianismo pasaba de minoría perseguida a religión imperial, estas definiciones tenían consecuencias cada vez más severas, culminando eventualmente en legislación imperial contra heréticos, incluyendo confiscación de propiedades, exilio y, en casos extremos, ejecución. Esta historia de poder y política nos invita a leer los evangelios apócrifos no solo como curiosidades teológicas, sino como testimonios de caminos no tomados en la historia cristiana. Representan voces alternativas que fueron gradualmente silenciadas a medida que emergía una ortodoxia dominante respaldada por el poder imperial. Su redescubrimiento en la era moderna nos permite escuchar nuevamente estas voces marginadas y reconocer que la historia del cristianismo podría haber seguido direcciones muy diferentes. También nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder continúan influyendo en interpretaciones religiosas hoy, y a considerar qué voces siguen siendo marginadas en nuestros propios contextos religiosos y culturales. Es el fenómeno de los textos apócrifos único del cristianismo, o podemos encontrar procesos similares
en otras tradiciones religiosas. Si ampliamos nuestra perspectiva, descubrimos que la tensión entre textos canónicos y no canónicos es una característica común en el desarrollo de muchas religiones mundiales. Este patrón recurrente nos ayuda a entender los evangelios apócrifos no como una anomalía cristiana, sino como parte de un proceso universal, mediante el cual las tradiciones religiosas definen sus fronteras, establecen autoridad y gestionan la diversidad interna. En el judaísmo encontramos un fenómeno sorprendentemente similar. Junto a la Tanaj, la Biblia hebrea, existía una rica literatura de textos que quedaron fuera del canon oficial, los apócrifos y pseudoepígrafos judíos. Obras como el libro de Enoc, los Jubileos o los testamentos de los 12 patriarcas elaboraban narrativas bíblicas, introducían elementos angelológicos y apocalípticos y desarrollaban temas teológicos ausentes o apenas esbozados en los textos canónicos. Algunos de estos textos fueron preservados por comunidades judías particulares. Los etíopes aún consideran canónico el libro de Enoc, o por cristianos que los valoraban. Al igual que los evangelios apócrifos, estos textos judíos nos revelan la diversidad del judaísmo del Segundo Templo, mostrando que también en esta tradición existían múltiples interpretaciones compitiendo por legitimidad. En el Islam, junto al Corán, se desarrolló una extensa literatura de hadices, dichos y acciones atribuidos a Mahoma. Durante los primeros siglos del Islam, circulaban decenas de miles de estos hadices, muchos contradictorios entre sí. Gradualmente, eruditos como Al-Bujari y Muslim ibn al-Hajjaj desarrollaron metodologías para autenticar estos textos, clasificándolos en categorías desde auténticos, sahih, hasta débiles, daif o directamente fabricados, maudú. Este proceso de evaluación crítica creó, de facto, un canon dentro del canon, con colecciones como el Sahih al-Bujari adquiriendo estatus casi canónico, mientras otros hadices permanecían en los márgenes. Al igual que con los evangelios apócrifos, estos hadices marginales a menudo reflejaban perspectivas teológicas minoritarias o prácticas locales que divergían de la ortodoxia emergente. El budismo ofrece quizás el ejemplo más extremo de proliferación textual. Con el desarrollo del budismo mahayana surgieron cientos de nuevos sutras que afirmaban contener enseñanzas avanzadas de Buda no reveladas anteriormente. Textos como el Sutra del Loto o el Sutra del Diamante presentaban cosmologías elaboradas, nuevos bodhisattvas y sofisticadas filosofías ausentes en el canon Pali más antiguo. Para justificar estas adiciones se desarrolló la doctrina de medios hábiles, upaya, sugiriendo que Buda había adaptado sus enseñanzas a diferentes audiencias, reservando las más profundas para revelarlas posteriormente. Esta legitimación de nuevos textos tiene paralelos con cómo los gnósticos explicaban que sus evangelios contenían enseñanzas secretas de Jesús no incluidas en los textos públicos. Incluso el hinduismo, con su actitud generalmente más inclusiva hacia la diversidad textual, muestra procesos de canonización. Aunque los Vedas mantienen suprema autoridad teórica, en la práctica textos posteriores como el Bhagavad Gita o los Puranas se volvieron centrales para la devoción popular. Diferentes tradiciones sectarias elevaban diferentes textos. Los Shaivas priorizaban ciertos Puranas y Agamas que glorificaban a Shiva, mientras los Vaishnavas favorecían textos centrados en Vishnu. Esto refleja cómo diferentes comunidades cristianas primitivas favorecían evangelios que resonaban con sus propias perspectivas teológicas.
Estos paralelismos revelan patrones comunes en la evolución religiosa. A medida que las tradiciones se expanden geográfica y culturalmente, surgen inevitablemente interpretaciones divergentes. Las autoridades religiosas responden estableciendo cánones, creando jerarquías textuales que privilegian ciertas interpretaciones sobre otras. Este proceso nunca es puramente teológico, sino también político, reflejando luchas por autoridad e identidad. Y sin embargo, los textos marginados raramente desaparecen por completo. A menudo continúan nutriendo corrientes subterráneas que ocasionalmente resurgen, desafiando la hegemonía de las interpretaciones oficiales. Los evangelios apócrifos, vistos en este contexto comparativo más amplio, aparecen no como una peculiaridad cristiana, sino como manifestación de una dinámica universal en la formación y evolución de tradiciones religiosas. La tensión perpetua entre unidad y diversidad, ortodoxia e innovación, autoridad central y experiencia local. ¿Cómo han resurgido estos antiguos textos olvidados para capturar la imaginación contemporánea? Después de siglos de oscuridad, los evangelios apócrifos han experimentado un renacimiento extraordinario en la cultura moderna, influyendo en todo, desde bestsellers internacionales hasta películas de Hollywood, debates teológicos y nuevos movimientos espirituales. Este resurgimiento comenzó en círculos académicos, pero rápidamente se extendió a la cultura popular, donde estas narrativas alternativas sobre Jesús y el cristianismo primitivo han encontrado una audiencia receptiva en una era caracterizada por el cuestionamiento de narrativas tradicionales y la búsqueda de espiritualidades personalizadas. El fenómeno de El Código da Vinci de Dan Brown, publicado en 2003, marca quizás el punto álgido de este resurgimiento popular. La novela, que vendió más de 80 millones de ejemplares y generó una exitosa película, incorporaba elementos de los evangelios apócrifos, particularmente la idea de una relación especial entre Jesús y María Magdalena, sugerida en textos como el Evangelio de Felipe. Aunque la novela presentaba estas ideas en un formato sensacionalista y con numerosas inexactitudes históricas, introdujo a millones de lectores al concepto de evangelios alternativos y a la idea de que la historia oficial del cristianismo podría haber suprimido tradiciones importantes. El fenómeno desencadenó innumerables libros, documentales y debates sobre los secretos del cristianismo primitivo, creando un momento cultural donde académicos especializados en cristianismo antiguo se encontraron inesperadamente en el centro de controversias mediáticas. Más allá de Brown, la influencia de los apócrifos se ha filtrado en numerosas obras literarias y cinematográficas. La novela El Evangelio según Jesucristo, del novel portugués José Saramago, reimagina la narrativa de Jesús incorporando elementos de tradiciones apócrifas. La película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, basada en la novela de Nikos Kazantzakis, aunque no se basa directamente en textos apócrifos, comparte su espíritu de exploración de dimensiones humanas de Jesús ausentes en los relatos canónicos. Incluso películas de superhéroes como Constantine han incorporado elementos de la rica angelología y demonología desarrollada en textos apócrifos como el libro de Enoc. El impacto académico ha sido igualmente profundo. El descubrimiento de textos como el Evangelio de Tomás ha revolucionado el estudio del Jesús histórico, con eruditos del influyente Jesús Seminar como John Dominic Crossan y Marcus Borg, argumentando que algunos dichos en Tomás podrían representar tradiciones tan antiguas como las de los evangelios canónicos. La erudición feminista, en particular, ha encontrado en textos como el Evangelio de María recursos
para recuperar tradiciones de liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. Académicas como Elaine Pagels, Karen King y Elizabeth Schussler, Fiorenza, han utilizado estos textos para cuestionar narrativas tradicionales sobre los roles de género en los orígenes cristianos, argumentando que la marginalización de estos evangelios estuvo parcialmente motivada por políticas de género. Estos textos han inspirado también nuevas expresiones religiosas. Comunidades cristianas progresistas han incorporado elementos de los evangelios apócrifos en su liturgia y teología, encontrando en ellos recursos para una espiritualidad más inclusiva, mística o ecológica. Grupos como los gnósticos modernos reivindican explícitamente tradiciones preservadas en estos textos, viendo su redescubrimiento como una oportunidad para revivir corrientes espirituales suprimidas. Incluso tradiciones New Age y de autoayuda han adoptado conceptos de estos textos, particularmente la idea gnóstica del conocimiento interior como camino de transformación personal. Sin embargo, este resurgimiento ha provocado también fuertes reacciones. Líderes cristianos conservadores han denunciado el interés en los apócrifos como una amenaza a la fe ortodoxa, publicando numerosos libros y documentales que defienden la superioridad histórica y teológica de los evangelios canónicos. Académicos como N.T. Wright han criticado lo que consideran interpretaciones sensacionalistas y ahistóricas de estos textos en la cultura popular. Estas controversias reflejan cómo los debates antiguos sobre canonicidad y ortodoxia continúan resonando en el presente, con los evangelios apócrifos sirviendo nuevamente como campo de batalla para definir la identidad cristiana en un mundo cambiante. Lo que hace tan atractivos estos textos para la sensibilidad contemporánea es precisamente su marginalidad histórica. En una era posmoderna, caracterizada por la sospecha hacia narrativas oficiales y la valoración de voces marginadas, estos evangelios suprimidos resuenan como testimonios de diversidad y disidencia. Su redescubrimiento parece validar la intuición contemporánea de que las historias oficiales suelen ocultar tanto como revelan, y que las voces de los vencidos merecen ser recuperadas, ya sea como recursos para renovación espiritual, como objetos de estudio académico o como material para reinterpretaciones culturales. Estos antiguos textos han demostrado una sorprendente capacidad para hablar a las inquietudes del siglo XXI, demostrando que el pasado nunca está completamente cerrado y que antiguos debates sobre autoridad, diversidad y autenticidad continúan resonando en nuestras propias búsquedas de significado. ¿Qué relevancia pueden tener estos antiguos textos para personas del siglo XXI, independientemente de sus creencias religiosas? Los evangelios apócrifos no son meras curiosidades históricas o controversias teológicas. Representan un legado cultural que continúa planteando preguntas fundamentales sobre autoridad, diversidad y la naturaleza de la experiencia espiritual. Su redescubrimiento y revalorización moderna nos invita a reconsiderar no solo los orígenes del cristianismo, sino también cuestiones más amplias sobre cómo las tradiciones religiosas evolucionan y cómo gestionamos la pluralidad de interpretaciones en nuestras propias comunidades de fe y sociedad. Estos textos desafían fundamentalmente la idea de una narrativa única y unificada sobre los orígenes cristianos. Durante siglos, tanto fieles como escépticos operaron con la premisa de un cristianismo primitivo relativamente homogéneo que gradualmente se expandió y evolucionó. Los evangelios apócrifos revelan un panorama mucho más complejo. Desde 1900, al principio existieron múltiples cristianismos, cada uno con sus propias interpretaciones de Jesús y su mensaje.
Este reconocimiento de diversidad primordial tiene profundas implicaciones. Para los creyentes, plantea preguntas sobre qué define la autenticidad religiosa. ¿Es la continuidad institucional, la mayoría numérica, la coherencia teológica o la fidelidad experiencial? Para historiadores y estudiosos de la religión, ofrece un caso de estudio sobre cómo las tradiciones religiosas gestionan la diversidad interna, a veces incorporándola y otras suprimiéndola. El tema del conocimiento esotérico versus enseñanza pública, central en muchos evangelios gnósticos, resuena poderosamente en la era de Internet. Cuando el Evangelio de Judas habla de secretos reservados para iniciados, o cuando el Evangelio de Tomás advierte que quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte, estamos ante una tensión universal en la transmisión del conocimiento. ¿Deberían todas las enseñanzas estar igualmente disponibles para todos, o algunas requieren preparación especial o capacidad para comprenderlas? Esta tensión persiste en debates contemporáneos sobre educación, desde controversias sobre qué libros son apropiados para diferentes edades, hasta cuestiones sobre cómo presentar conocimientos técnicos o científicos complejos al público en general. También resuena en discusiones sobre transparencia institucional y sociedades secretas, tanto reales como imaginadas. La revalorización de María Magdalena y otras figuras femeninas en varios apócrifos ha proporcionado recursos para movimientos que buscan mayor igualdad de género en contextos religiosos. Cuando el Evangelio de María presenta a María Magdalena recibiendo revelaciones especiales y siendo desafiada por Pedro, o cuando el Evangelio de Felipe la describe como la compañera a quien Jesús amaba más que a los otros discípulos, estos textos ofrecen contrahistorias que cuestionan la exclusión histórica de las mujeres del liderazgo en muchas tradiciones cristianas. Estos pasajes han inspirado a teólogas feministas, congregaciones inclusivas y movimientos para la ordenación de mujeres, demostrando cómo textos antiguos pueden nutrir transformaciones contemporáneas. La tensión entre experiencia espiritual personal e interpretación institucional, evidente en muchos textos gnósticos, resuena con la creciente tendencia contemporánea hacia espiritualidades individualizadas. Cuando el Evangelio de Tomás afirma: «El que beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas», representa una vía de conocimiento espiritual directo que desafía la mediación institucional. Esta tensión entre experiencia directa y autoridad religiosa oficial persiste en el auge moderno de personas que se identifican como espirituales, pero no religiosas, en movimientos que enfatizan la meditación y experiencia mística dentro de estructuras religiosas tradicionales, y en debates sobre el papel de jerarquías religiosas en un mundo cada vez más individualizado. Finalmente, estos textos nos invitan a reflexionar sobre el proceso mismo de canonización, la creación de listas oficiales de textos autorizados, no solo en religión, sino en cultura más ampliamente. Nuestras sociedades continúan manteniendo cánones en literatura, música, arte y pensamiento, obras consideradas centrales, fundamentales o especialmente merecedoras de estudio y preservación. Los debates sobre el canon occidental en educación o esfuerzos para diversificar currículos, incluyendo voces históricamente marginadas, reflejan procesos similares a los que determinaron qué evangelios serían incluidos o excluidos del Nuevo Testamento. Los evangelios apócrifos nos recuerdan que estos procesos nunca son neutrales. Siempre reflejan valores, relaciones de poder y visiones particulares sobre qué voces merecen ser amplificadas y preservadas para futuras generaciones.
Así, estos antiguos textos nos ofrecen no solo ventanas al pasado, sino también espejos donde examinar nuestros propios supuestos sobre autoridad, diversidad y autenticidad. Nos recuerdan que las preguntas que enfrentaron las primeras comunidades cristianas sobre la naturaleza de lo divino, la relación entre experiencia personal y tradición comunitaria, los roles de género en las estructuras religiosas y quién tiene autoridad para interpretar mensajes sagrados, siguen siendo nuestras preguntas. Su legado perdura no solo en influencias históricas sobre arte y doctrina, sino en su capacidad para seguir provocando reflexión sobre cómo navegamos la diversidad de perspectivas en nuestras propias búsquedas de significado, verdad y comunidad. ¿Qué imagen del cristianismo primitivo emerge cuando integramos los testimonios de los evangelios apócrifos junto a los canónicos? Ya no podemos hablar de un cristianismo monolítico que gradualmente se expandió desde Jerusalén, sino de múltiples cristianismos que florecieron simultáneamente, cada uno con su propia interpretación de Jesús y su mensaje. Imagina un mosaico donde cada pieza, cada texto, cada comunidad contribuye a una imagen mucho más colorida, diversa y compleja de lo que tradicionalmente se ha reconocido. Esta reimaginación no solo transforma nuestra comprensión histórica, sino que también abre nuevas posibilidades para el diálogo interreligioso, la renovación teológica y la reflexión cultural sobre cómo las comunidades humanas construyen y mantienen identidades compartidas. Los evangelios apócrifos nos invitan a reconocer que la diversidad no fue una corrupción tardía de una unidad cristiana original, sino una característica desde el principio. Incluso durante la vida de los apóstoles, diferentes seguidores interpretaban a Jesús de maneras distintas, como reformador judío, maestro de sabiduría, revelador místico o hijo divino encarnado. Estas interpretaciones no eran necesariamente contradictorias. A menudo reflejaban diferentes énfasis, respondiendo a diferentes contextos y necesidades. Este reconocimiento nos invita a una mayor humildad interpretativa. Si los testigos más cercanos a Jesús comprendieron su mensaje de maneras tan diversas, quizás deberíamos ser cautelosos al insistir en que nuestra interpretación particular captura completamente su significado. Esta visión más plural de los orígenes cristianos tiene profundas implicaciones para el diálogo ecuménico e interreligioso. Reconocer la legitimidad de múltiples interpretaciones en los orígenes mismos puede fomentar mayor apertura hacia la diversidad cristiana actual, desde ortodoxos orientales hasta evangélicos, pentecostales y comunidades liberales. También ofrece nuevos puntos de contacto para diálogos con otras tradiciones. Por ejemplo, la cristología adoptacionista de algunos evangelios judeo-cristianos, donde Jesús es un ser humano elevado por Dios, presenta paralelos con visiones islámicas de Jesús como profeta. Las interpretaciones místicas en textos como el Evangelio de Tomás tienen afinidades con tradiciones contemplativas en budismo e hinduismo. Estos puntos de contacto pueden facilitar conversaciones interreligiosas que vayan más allá de fórmulas diplomáticas hacia intercambios sustantivos sobre experiencia espiritual y comprensión teológica. Para comunidades cristianas contemporáneas, estos textos ofrecen recursos para renovación y reimaginación teológica. Algunas iglesias ya están explorando cómo elementos de los evangelios apócrifos pueden enriquecer su liturgia, espiritualidad y teología. Por ejemplo, el énfasis en el conocimiento interior del Evangelio de Tomás ha inspirado prácticas contemplativas. Las imágenes femeninas para lo divino, encontradas en algunos textos, han nutrido liturgias más inclusivas.
y la ética radical de textos judeocristianos ha informado movimientos de justicia social. Lejos de ser amenazas a la fe tradicional, estos textos pueden verse como repositorios de sabiduría complementaria que, leídos junto a los canónicos, ofrecen una comprensión más rica y multifacética del mensaje cristiano. Los evangelios apócrifos también nos invitan a reflexionar sobre cuestiones más amplias de memoria e historia. Nos recuerdan que el pasado nunca es simplemente lo que sucedió, sino siempre una reconstrucción basada en testimonios parciales, interpretados a través de lentes presentes. La historia que conocemos está inevitablemente moldeada por quienes tuvieron poder para preservar y transmitir sus versiones de los eventos. Los evangelios apócrifos representan algunas de las voces que no prevalecieron en esas luchas por definir la memoria cristiana, pero que sin embargo persistieron en los márgenes, ocasionalmente reapareciendo para desafiar narrativas dominantes. Su existencia nos recuerda que incluso tradiciones religiosas aparentemente monolíticas contienen múltiples corrientes subterráneas, silencios significativos y caminos no tomados que pueden resurgir en momentos de transformación cultural. Finalmente, estos textos nos recuerdan la naturaleza dinámica y evolutiva de toda tradición religiosa viva. El cristianismo no emergió completamente formado como un sistema unificado de creencias y prácticas, sino que se desarrolló a través de siglos de debate, adaptación y reformulación. Los evangelios apócrifos capturan un momento formativo en esta evolución cuando múltiples posibilidades estaban aún abiertas. Su redescubrimiento en la era moderna representa otro momento de apertura y reinterpretación, donde antiguos textos adquieren nuevos significados en contextos cambiantes. Nos recuerdan que las tradiciones religiosas no son monumentos estáticos, sino conversaciones continuas entre pasado y presente, textos y lectores, tradición e innovación. Al concluir nuestro viaje a través de estos fascinantes textos, podemos apreciar por qué continúan captando la imaginación tanto académica como popular. No son meras curiosidades históricas, sino testimonios de la rica diversidad del cristianismo primitivo y recordatorios de caminos alternativos que podría haber tomado. Nos invitan a una comprensión más matizada de cómo se forman y evolucionan las tradiciones religiosas, y a reconocer que las preguntas fundamentales que estos textos abordaban sobre la naturaleza de lo divino, el propósito de la existencia humana y cómo vivir una vida de significado y autenticidad, siguen siendo nuestras preguntas hoy. Su legado perdura no tanto en doctrinas específicas o revelaciones históricas, sino en su testimonio de la perpetua búsqueda humana de comprender lo trascendente y articular esa comprensión en historias, imágenes y enseñanzas que puedan nutrir generaciones futuras en sus propias búsquedas de verdad.